Hola a todos, soy Gilberto, tu narrador y estoy aquí para acompañarte hoy. Sé que este video es para ayudarte a dormir, así que antes de empezar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. También me encantaría saber de dónde eres y a qué hora estás viendo esto. Ahora, ponte cómodo y relájate. Desde que me mudé a este apartamento, algo no está bien. No es un lugar viejo ni tiene una historia trágica detrás, o al menos eso es lo que creo. Pero hay una sensación extraña, una especie de incomodidad que no logro definir del todo. Es como si algo me estuviera observando constantemente. Al principio pensé que era paranoia, el estrés del trabajo, el cambio de ambiente, pero entonces comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Todo empezó con el espejo del baño. Es grande, rectangular, cubre casi toda la pared sobre el lavabo. No tenía motivo para prestarle atención hasta que una noche, mientras me cepillaba los dientes, noté algo fuera de lugar. Me moví ligeramente hacia la derecha, y mi reflejo lo hizo también, como es natural. Pero hubo un pequeño retraso, una fracción de segundo en la que mi imagen parecía quedarse atrás. Me paralicé. Parpadeé varias veces y me aseguré de que todo estuviera normal. Me convencí de que era solo mi imaginación y me fui a la cama. Pero la sensación no desapareció. Cada noche, cada vez que me miraba en el espejo, tenía la impresión de que mi reflejo tardaba un poco en reaccionar. Apenas un parpadeo de tiempo, una diferencia mínima, pero lo suficiente para hacerme sentir inquieto. Intenté ignorarlo, decirme que estaba cansado o que la luz del baño estaba fallando y creaba alguna ilusión extraña, pero luego empezaron a pasar cosas más evidentes. Una madrugada, después de un día agotador, me levanté medio dormido para ir al baño. La luz del pasillo estaba apagada, pero la del baño estaba encendida. Me pareció raro, juraría que la había apagado antes de irme a la cama, pero asumí que lo había olvidado. Cuando entré y me miré en el espejo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi reflejo estaba sonriendo. Yo no estaba sonriendo. Me quedé congelado. Mi respiración se volvió pesada, y el reflejo seguía ahí, con esa sonrisa apenas perceptible, sutil, como si disfrutara viéndome asustado. No podía moverme. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, en un acto impulsivo, apagué la luz del baño de un golpe y salí corriendo. Intenté convencerme de que había sido un juego de sombras, que mi mente me estaba traicionando por el sueño, pero desde esa noche no volví a mirarme directamente en el espejo. Lo evitaba a toda costa, me lavaba la cara sin levantar la vista, cerraba los ojos al entrar al baño. Pero aunque no lo mirara, podía sentirlo. La sensación de ser observado crecía, era constante, y me afectaba más de lo que quería admitir. Una semana después, ocurrió lo peor. Me desperté a mitad de la noche con una sensación de pesadez en el pecho, como si algo estuviera oprimiéndome. Todo el apartamento estaba en silencio absoluto, un silencio espeso, incómodo. Me costaba respirar. Algo estaba mal. Me levanté con dificultad, con el cuerpo entumecido, y apenas puse un pie fuera de la cama, escuché un sonido. Era un leve golpe, algo suave, repetitivo. Venía del baño. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. El sonido continuaba, era rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente el espejo con los dedos. Mi cuerpo entero se tensó. No quería ir, no quería ver qué era, pero la sensación de que algo estaba allí se hizo insoportable. Con cada paso que daba hacia el baño, el sonido se hacía más nítido. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Sentí un frío inexplicable recorrerme. Respiré hondo y empujé la puerta lentamente. El espejo estaba cubierto de marcas de manos. Decenas, quizás cientos, como si alguien hubiera estado presionando la superficie desde dentro, intentando salir. Di un paso atrás. El reflejo del baño estaba borroso, la luz parecía más tenue, más sucia. Y entonces lo vi. Mi reflejo estaba ahí, pero algo no encajaba. La expresión en su rostro era diferente. Sus ojos eran más oscuros, su piel parecía más pálida. Y, lo peor de todo, no estaba imitando mis movimientos. Me observaba. Parpadeé y su sonrisa se ensanchó.
mi respiración se volvió errática. No podía moverme. Sentí una presión invisible que me mantenía en mi sitio, como si el reflejo estuviera absorbiendo mi energía. Entonces, levantó la mano lentamente y tocó el vidrio desde su lado. El sonido fue el mismo que había escuchado antes. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente y salí corriendo del baño, cerrando la puerta de golpe. Busqué mi celular con desesperación para llamar a alguien, a quien fuera, pero la pantalla estaba en negro. Intenté encenderla varias veces, pero no respondía. Entonces, escuché algo detrás de mí. Un susurro. Venía del baño. No quería girarme, pero algo dentro de mí sabía que debía hacerlo. Reuniendo el poco valor que me quedaba, me volví lentamente. La puerta del baño estaba entreabierta. El espejo estaba ahora completamente limpio. Pero mi reflejo no estaba ahí. Mi cuerpo entero se estremeció. Retrocedí sin dejar de mirar el vacío donde debería estar mi imagen. Y entonces, desde el otro lado del espejo, lo escuché claramente. Ahora yo estoy aquí. No recuerdo qué pasó después. Mi siguiente recuerdo es estar afuera, en la calle, con el aire helado en mi rostro y las manos temblorosas. No volví a entrar. No volví a ese apartamento. Dejé todo atrás, mis cosas, mis muebles, incluso mis recuerdos. Pero hay algo que aún me persigue. Cada vez que paso frente a un espejo, tengo la sensación de que algo está mal. A veces, creo ver una sombra moverse dentro del reflejo. A veces, creo escuchar un leve golpe, como si alguien estuviera tocando el vidrio desde el otro lado. Y lo peor es que sé que, tarde o temprano, tendré que mirarme de nuevo. Y cuando lo haga, sé que no seré yo quien esté mirando. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Quizás una hora. Quizás un día. El tiempo se dobla y retuerce en este túnel. Lo único que sé es que no debería haber bajado. No debí seguir esa señal. Todo comenzó anoche, cuando mi auto se quedó sin gasolina en medio de una carretera secundaria. Era un tramo solitario, de esos que parecen existir solo en los mapas pero que nadie realmente transita. No había señal en mi teléfono y la última estación de servicio quedaba a kilómetros. Entonces la vi, una señal oxidada junto a un camino de tierra, con una flecha apuntando hacia un túnel de mantenimiento. Debajo, en letras desvaídas, solo decía, ayuda. Mi instinto me decía que lo ignorara. Pero la idea de pasar la noche en el auto me parecía peor. Si había un teléfono o alguna forma de comunicación dentro, tenía que intentarlo. Así que tomé mi linterna y caminé hacia la entrada. Desde fuera, el túnel parecía un simple paso subterráneo. El eco de mis pasos resonó en las paredes cubiertas de musgo y moho. Un olor a humedad y óxido impregnaba el aire. Tras unos metros, encontré una vieja caja eléctrica colgada de la pared con una luz roja titilando. Al acercarme, vi que alguien había escrito con algo que parecía ser carbón, no sigas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pero ya estaba aquí. Y la lógica me decía que si había electricidad, tal vez había algún tipo de radio o teléfono más adelante. Seguí avanzando. Cuanto más profundo iba, más extraña se volvía la atmósfera. El sonido de mi respiración se sentía demasiado fuerte, como si el túnel absorbiera todo ruido. La linterna comenzó a parpadear. Por un instante, creí ver algo moverse al final del pasillo. Un reflejo, una sombra. No estaba seguro. El pasillo se bifurcó en dos. A la izquierda, un corredor más estrecho con charcos de agua negra. A la derecha, una escalera de metal descendía a otra sección. Justo cuando me inclinaba para ver mejor, escuché algo. Un susurro. No venía de ningún lado en particular, como si la propia estructura lo exhalara. Tragué saliva y giré en círculos con la linterna, pero no había nada. Entonces, un sonido aún más perturbador, un teléfono sonando. El tono era metálico y distorsionado, como si proviniera de un aparato muy antiguo. Avancé lentamente hacia el sonido y, al doblar la esquina, lo vi. Un teléfono de pared, negro, con el auricular colgando de un cable deshilachado. La pantalla estaba estrellada, pero aún funcionaba. Temblando, levanté el auricular. Hola, dije, con la garganta seca. Silencio.
Y entonces un susurro. ¿No es real? Sentí un escalofrío recorrer mi piel. Me giré de inmediato, convencido de que alguien estaba detrás de mí. Pero solo había oscuridad. Apagué la linterna un segundo y la encendí de nuevo, intentando calmarme. Pero algo cambió. El pasillo era distinto. Las paredes ahora parecían estar cubiertas de algo orgánico, como si una piel rugosa y húmeda las recubriera. Los charcos en el suelo se habían tornado rojizos. Y lo peor, las marcas de mis propios zapatos habían desaparecido. Retrocedí. El teléfono comenzó a sonar otra vez. Corrí hacia el pasillo de donde venía, pero ya no estaba allí. El túnel se había transformado en una espiral de corredores imposibles, en una estructura que no podía existir. Mi respiración se volvió agitada. Golpeé una de las paredes con el puño, pero sentí algo blando bajo la superficie. Algo que se movió. Entonces vi la silueta. No era humana. Era alta, de extremidades delgadas, sin rasgos definidos, como si estuviera hecha de sombras líquidas. Sus ojos, si es que eran ojos, eran dos vacíos oscuros que absorbían la luz. Se quedó inmóvil un segundo. Y luego, se movió. Corrí. No sé por cuánto tiempo. Cada pasillo parecía doblarse en ángulos imposibles. Los latidos en mis oídos eran lo único que podía escuchar. Entonces, un detalle me congeló, los letreros en las paredes. No sigas. No es real. Y luego, el último. Uno que no estaba antes. Recuerda cómo llegaste. ¿Cómo llegué? El pensamiento atravesó mi mente como una daga. Mi auto. La señal de ayuda. El túnel. Pero, ¿vi realmente esa señal? ¿O fue puesta allí para que bajara? ¿Y si nunca quedé varado? ¿Y si todo esto? Entonces, el sonido. El mismo timbre distorsionado del teléfono. Pero esta vez, no estaba en una pared. Venía de mi bolsillo. Saqué el celular. Estaba encendido. Tenía señal. Una sola notificación en la pantalla. Llamada entrante, despierta. Atendí con la mano temblorosa. Sal de ahí, dijo mi propia voz al otro lado. La linterna parpadeó. La silueta estaba más cerca. Pero algo dentro de mí reaccionó. Cerré los ojos. Recordé el camino. La carretera. La señal. Todo se sintió como una pieza fuera de lugar en un rompecabezas imposible. Cuando los abrí de nuevo, estaba en mi auto. El motor encendido. El tanque lleno. No había túnel, no había señal, no había nada más que la carretera vacía y la luna alta en el cielo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto, apagado. Pero en la pantalla, justo antes de que la batería muriera, vi la última notificación. Lo encontraste. No vuelvas. Arranqué el auto. No miré atrás. ¿Qué crees que realmente sucedió? ¿Era real el túnel? ¿O era algo más? ¿Te atreves a perderte las próximas historias escalofriantes? Suscríbete y activa la campanita. Comparte este viaje de misterio con tus amigos y juntos descubriremos relatos que desafían la imaginación. Cada historia, un nuevo secreto por revelar. Nunca debí tomar ese atajo. Lo supe en cuanto vi la entrada del túnel, oscura y mal iluminada, con sus paredes cubiertas de grafiti y su hedor a humedad rancia. Pero era tarde, estaba agotado, y la idea de dar un rodeo de más de 20 kilómetros no me resultaba nada atractiva. Miré el GPS, el túnel atravesaba una montaña y me ahorraría casi media hora de camino. Parecía una decisión lógica. Una parte de mí, sin embargo, se sentía inquieta, como si algo en la atmósfera me advirtiera que no debía entrar. Pero ignoré la sensación. Encendí las luces altas del coche y me adentré en la boca oscura del túnel. A medida que avanzaba, la señal de la radio se perdió en un mar de estática. Subí el volumen, intentando captar algo más que aquel ruido blanco, pero la interferencia se mantuvo. Suspiré y apagué la radio. El túnel era más largo de lo que había imaginado.
Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con intermitencia, lanzando destellos breves que hacían que las sombras parecieran moverse en las paredes. Mi respiración se volvió más pesada. Una extraña opresión comenzó a instalarse en mi pecho. Entonces, lo escuché. Una voz. No venía de la radio, no venía de fuera del coche. Era un susurro, leve pero nítido, justo a mi lado. No estás solo. El pánico me recorrió la espalda como un rayo helado. Miré rápidamente por el retrovisor, pero el asiento trasero estaba vacío. Mi corazón latía con violencia. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero la sensación de que algo estaba en el coche conmigo se hacía más fuerte. Pisé el acelerador, ansioso por salir del túnel, pero por más que avanzaba, la salida no aparecía. El GPS seguía marcando una distancia de 3 kilómetros. Revisé la hora en el tablero. Mi estómago se hundió. Eran las 3:47 de la mañana. Miré mi reloj de pulsera. 3:35 de la mañana. El tiempo no coincidía. Habían pasado 12 minutos en el auto, pero solo 2 en mi reloj. Mis manos comenzaron a sudar. El túnel seguía extendiéndose sin fin, sin una salida visible. Las luces parpadeaban con más intensidad y entonces, otra vez, la voz. No sigas. Giré la cabeza bruscamente. ¿Un error? Por el rabillo del ojo, vi algo en el asiento del copiloto. Era una figura oscura, apenas un borrón en la penumbra, pero estaba allí. Mi cuerpo se paralizó. Solo podía respirar en pequeños jadeos. Me obligué a no mirar de nuevo. Seguí conduciendo, cada músculo de mi cuerpo en tensión, sintiendo el peso de esa presencia a mi lado. No estaba solo. Algo se había subido al auto. La radio volvió a encenderse por sí sola. La estática se mezcló con voces, primero susurros ininteligibles, luego palabras que reconocí. No debiste entrar. No hay salida. ¿Dónde estabas antes de venir aquí? La última frase me golpeó como un martillo. ¿Dónde estaba antes? Intenté recordar. Lo lógico era que estuviera manejando antes de llegar al túnel. Pero no podía recordar cómo llegué allí. No podía recordar haber tomado la decisión de desviarme. El miedo se convirtió en algo más frío. Algo más profundo. Mis manos temblaban en el volante. Miré el GPS otra vez. Seguía marcando 3 kilómetros restantes. Algo estaba mal. No importaba cuánto avanzara, nunca saldría de ese túnel. Mi mente corría, buscando una solución. Revisé el espejo retrovisor. Nada. Solo la oscuridad infinita. El túnel parecía extenderse hacia ambos lados como si estuviera atrapado en una cinta de Moebius. Entonces, vi las sombras en la pared. No eran las mías. Eran más largas, más delgadas, deformes. ¿Y se movían? Las luces comenzaron a apagarse, una por una, desde el final del túnel hacia donde yo estaba. La oscuridad avanzaba con ellas. Una risa resonó en la radio. No era humana. Era distorsionada, quebrada, un sonido que arañó mis pensamientos como uñas en una pizarra. No tenía opciones. Si no podía salir siguiendo la carretera, debía hacer algo diferente. Frené en seco. El chirrido de las llantas resonó como un grito en el vacío. Por un instante, todo se quedó en silencio. La radio dejó de emitir ruido. La figura en el asiento del copiloto ya no estaba. Pero el aire seguía denso, pesado, y la oscuridad avanzaba lentamente. No podía quedarme allí. No podía seguir adelante. Solo quedaba una opción. Apagué el motor. El túnel rugió. Un sonido imposible, como si la estructura estuviera viva y acabara de notar lo que hice. De repente, la luz más cercana parpadeó y vi algo en el espejo retrovisor. Mi propio reflejo, pero no estaba sincronizado. Mis ojos en el espejo parpadearon, pero yo no lo había hecho. Y entonces, sonrió. Un crujido llenó el auto. Como huesos quebrándose, como algo que se abría paso desde dentro de mi cabeza. Y luego, silencio. Abrí los ojos. Estaba en mi coche, pero no en el túnel. Estaba estacionado en un terreno baldío, con el motor apagado y la radio llena de estática. Miré alrededor.
No había señal del túnel, ni de la carretera. Solo campo abierto y la luna sobre mí. El reloj en el tablero marcaba 3:47 de la mañana. No sabía dónde estaba. No recordaba cómo había llegado allí. Pero al mirarme en el espejo retrovisor, mi reflejo seguía sonriendo. Nunca fui alguien que creyera en lo paranormal. Mi trabajo como inspector de edificios me ha llevado a lugares extraños, pero nada que mi mente no pudiera explicar con lógica. Hasta aquella noche. Hasta ese edificio. La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Era inusual recibir órdenes a esa hora, pero no imposible. Me pidieron que revisara un viejo hotel en las afueras de la ciudad antes de su demolición. Nada complicado, dijeron. Solo confirmar que el lugar estaba deshabitado y asegurarlo para la demolición de la mañana siguiente. Me pagaban el doble por hacerlo de inmediato. Acepté sin pensarlo demasiado. El hotel estaba en ruinas. La fachada, devorada por el tiempo y el abandono, se alzaba entre la niebla como un cadáver olvidado. Sus ventanas, oscuras y vacías, parecían observarme mientras bajaba del coche. Revisé mi linterna y avancé por la entrada principal, donde una puerta desvencijada colgaba de un solo bisagra. El aire olía a madera podrida y humedad estancada. El lobby estaba cubierto de polvo y grafiti. Papeles, vidrios rotos y muebles deshechos cubrían el suelo. Revisé la planta baja con rapidez, pasando por lo que alguna vez fue el mostrador de recepción. El silencio era absoluto, excepto por el crujido de mis pasos sobre la madera podrida. Todo parecía en orden, al menos en el sentido de que no había vagabundos dentro. Decidí subir. Las escaleras crujían bajo mi peso y cada piso era peor que el anterior. Habitaciones destrozadas, colchones infestados de moho, paredes con manchas de humedad que parecían formar rostros y las mirabas demasiado tiempo. Al llegar al cuarto piso, vi algo que me hizo detenerme. Una de las puertas estaba cerrada con un candado nuevo. Eso no tenía sentido. El hotel había estado abandonado por años, y todo lo demás estaba destruido. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de cerrar una puerta con un candado reciente? Acerqué la linterna a la chapa. La pintura alrededor de la puerta estaba diferente, como si alguien la hubiera reparado hace poco. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo. Era advertencia. Pude haberlo ignorado. Pude haberme marchado y reportado que el edificio estaba vacío. Pero algo me impulsó a averiguar qué había detrás de esa puerta. Saqué una palanca de mi mochila y forcé el candado. El metal se dio con un chasquido seco. Abrí la puerta. La habitación dentro no tenía sentido. Mientras todo el hotel estaba en ruinas, esa habitación estaba intacta. Como si el tiempo no la hubiera tocado. Había una cama hecha, un escritorio con una lámpara encendida, un armario cerrado. Incluso el aire olía limpio. Avancé con cautela. Mis pasos no levantaron polvo, como si alguien hubiera limpiado el suelo hace poco. La sensación de que no estaba solo me erizó la piel. En el escritorio había una libreta. Me acerqué y pasé las páginas. Todas estaban en blanco, excepto la última. 4 palabras escritas con una caligrafía temblorosa. No mires el espejo. Sentí un escalofrío en la nuca. Giré lentamente la cabeza. En la esquina de la habitación había un espejo de cuerpo completo. No estaba sucio ni agrietado, sino pulcro, brillante, como si alguien lo limpiara constantemente. Mi reflejo estaba allí, pero algo estaba mal. La luz de la lámpara parpadeó y, por un instante, mi reflejo no se movió. Me congelé. Parpadeé. Esta vez, mi reflejo sí me imitó. Tragué saliva. Quizás había sido mi imaginación. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Decidí irme. Pero cuando giré hacia la puerta, la habitación había cambiado. Las paredes estaban podridas. La cama estaba hecha jirones. La lámpara ahora estaba apagada y quemada, con su bombilla estallada. La libreta sobre el escritorio estaba empapada en algo oscuro. ¿Y en el espejo? Mi reflejo seguía mirándome, incluso cuando yo ya no lo hacía. El terror se apoderó de mí.
No sabía qué estaba pasando, pero todo mi instinto gritaba que saliera de allí. Corrí hacia la puerta y tiré del pomo. No se movió. Detrás de mí, la respiración se volvió densa, como si alguien más estuviera en la habitación. No debiste entrar, susurró una voz. Mi corazón se detuvo. No fui capaz de girarme. El espejo crujió. Con toda la fuerza que me quedaba, lancé mi linterna contra él. El cristal estalló en mil pedazos. El sonido fue ensordecedor y de repente, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba fuera del hotel. Mi coche estaba frente a mí, con el motor encendido. La libreta estaba en el asiento del copiloto, con las mismas palabras escritas en su última página. El hotel, en cambio, no estaba allí. En su lugar, solo había un terreno baldío cubierto de maleza. Miré mi reloj. 3:47 de la mañana. No sé qué pasó. No sé si lo imaginé. Pero desde aquella noche, evito los espejos. Porque a veces, cuando paso frente a uno, mi reflejo sigue sonriendo. No quería volver a ese lugar. No después de lo que pasó la última vez. Pero cuando mi hermana me llamó, suplicando que la acompañara a limpiar la vieja casa de nuestra abuela antes de venderla, no pude decirle que no. Pensé que, después de tantos años, lo que ocurrió aquella noche se habría convertido en un simple recuerdo borroso. Me equivoqué. Llegamos al anochecer. La casa estaba igual de deteriorada que en mis pesadillas, la pintura descascarada, las ventanas cubiertas de polvo y la puerta de entrada con su bisagra oxidada, gimiendo con el viento. No había electricidad, así que usamos linternas para iluminar el interior. El aire estaba viciado, con ese olor rancio de madera podrida y humedad acumulada. Caminé con cautela por los pasillos, sintiendo que cada paso levantaba el polvo de un pasado que jamás se fue del todo. Mi hermana se fue al segundo piso a revisar las habitaciones, mientras yo me encargaba del sótano. Lo odiaba. Desde niño sentía que había algo ahí abajo, algo que nunca debía ser perturbado. Bajé los escalones crujientes con el estómago revuelto. Las sombras danzaban con la luz de mi linterna y los recuerdos golpearon mi mente como un tren en marcha. Cuando tenía 10 años, me encerraron en ese sótano. Mis primos pensaron que era gracioso. Apagaron la luz y cerraron la puerta con llave. Me quedé allí, en la oscuridad absoluta, con el frío mordiéndome los huesos. Y entonces lo escuché, un susurro, justo detrás de mí. Giré, pero no había nadie. Sentí una presión en el cuello, como si unos dedos invisibles se deslizaran sobre mi piel. Grité hasta que mi abuela bajó a rescatarme. Nunca les dije lo que sentí. Nunca volví a bajar. Hasta hoy. El sótano seguía igual, estantes polvorientos, baúles cerrados y una vieja lámpara de queroseno en una esquina. Mi linterna titiló. Maldita sea. Golpeé el plástico con los dedos y la luz regresó. Pero entonces escuché algo. Un leve raspado proveniente del fondo del sótano. Me quedé inmóvil. El sonido continuó, como uñas largas arañando la madera. No podía ver qué lo provocaba. Avancé unos pasos, forzando la vista, y mi estómago se hundió. Al fondo, donde solo debía haber pared, había un pasillo. Eso no era posible. Corrí escaleras arriba, pero la puerta estaba cerrada. Grité a mi hermana, golpeé la madera con los puños. Nada. Me giré hacia el pasillo que no debería estar ahí. La linterna comenzó a fallar de nuevo. La luz se apagó un instante, y cuando volvió, el pasillo era más largo. No supe cuánto tiempo estuve allí. Podían haber sido segundos o horas. Solo sé que en algún momento, la puerta del sótano se abrió sola. Subí sin dudarlo y la cerré con violencia. Mi hermana bajó corriendo, preguntando qué pasaba. No le conté. No quería que pensara que estaba loco. Pero esa noche, algo cambió. Mientras dormíamos en la habitación principal, algo golpeó la pared. Desperté sobresaltado, sintiendo la piel helada. Mi hermana también lo escuchó. Nos miramos sin decir una palabra. Luego otro golpe. Y otro. Venían de adentro de la casa. Me armé de valor y tomé mi linterna. Salimos al pasillo.
Todo parecía normal. Pero cuando dimos unos pasos, el pasillo ya no era el mismo. Era más largo, más angosto. Y al final, apenas visible con la tenue luz de la linterna, una puerta que nunca había estado ahí. El aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible nos presionara el pecho. Mi hermana murmuró que nos largáramos, pero mis pies ya estaban en marcha. Algo me obligaba a seguir adelante. La puerta era vieja, con la madera podrida y una cerradura oxidada. Extendí la mano y la empujé. El interior era una habitación idéntica a la nuestra. Pero algo estaba mal. Muy mal. El espejo del tocador reflejaba la cama, pero no nos reflejaba a nosotros. Mi hermana jadeó y tiró de mi brazo, pero no pude moverme. Algo en el reflejo se movió. La cama estaba vacía, pero en el espejo, una figura se sentaba lentamente en el colchón. No tenía rostro. Solo piel pálida, sin ojos ni boca. Su cabeza giró, como si nos estuviera mirando. Las luces parpadearon. Un susurro nos envolvió, un sonido gutural y errático. Corrimos. El pasillo ya no terminaba en nuestra habitación. Seguimos corriendo, sin entender qué estaba pasando. Las paredes cambiaban. Los cuadros en la pared mostraban imágenes distorsionadas. Una de ellas tenía a mi hermana durmiendo en la cama, pero detrás de ella, en la imagen, alguien la observaba desde el armario. Nos detuvimos, jadeantes. La casa estaba viva. Entonces, escuchamos pasos. Un eco pesado, arrastrando los pies. El sonido venía del pasillo. Nos dimos la vuelta. Ahí estaba. La misma figura del espejo. Alta, sin rostro, con su piel blanca y marchita. Y sonrió. No tenía boca, pero sonrió. Las luces se apagaron. Grité el nombre de mi hermana en la oscuridad. Sus manos buscaron las mías, pero algo nos separó. Sentí un frío inhumano, como si un manto helado me envolviera. Corrí a ciegas, tropezando con los muebles. La casa entera se sacudía con sonidos de crujidos y lamentos. Entonces, una luz. La puerta principal estaba abierta. Corrimos. Salimos de la casa justo cuando la puerta se cerró de golpe tras nosotros. No nos quedamos a averiguar más. Nos subimos al auto y arrancamos. Cuando miré por el espejo retrovisor, la casa seguía allí, pero todas las luces estaban encendidas. Al día siguiente, regresamos con la intención de quemarla. Pero lo imposible había ocurrido. La casa no estaba. Solo quedaba un terreno vacío. Nos fuimos sin decir una palabra. Nunca más hablamos de lo que pasó. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y camino por el pasillo, siento que es más largo de lo que debería ser. Nunca antes había oído hablar del Hotel Greystone, y sin embargo, mi jefe insistió en que me hospedara allí por la noche. Viajaba por negocios, y una tormenta me obligó a hacer una escala inesperada en una ciudad que no aparecía en ningún mapa. Lo curioso es que cuando busqué hoteles en mi GPS, solo apareció uno, y ni siquiera tenía reseñas. Era eso o dormir en el auto bajo la lluvia. Opté por la opción menos incómoda. Cuando llegué, lo primero que me pareció extraño fue que el hotel no tenía estacionamiento. Lo dejé en una calle lateral y caminé bajo la lluvia hasta la entrada principal. La fachada era antigua, con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba la noche. Cuando empujé la puerta, el vestíbulo estaba completamente vacío. No había música ambiental, ni sonidos de otros huéspedes, solo el tenue tic-tac de un reloj colgado en la pared. Me acerqué al mostrador y toqué el timbre de recepción. Unos segundos después, un hombre apareció desde una puerta trasera. Vestía un uniforme negro y una corbata roja demasiado ajustada. Su sonrisa era artificial, como si hubiera sido ensayada cientos de veces sin emoción. «Bienvenido al Hotel Greystone, ¿tiene reservación?», preguntó con voz plana. Le expliqué que no, que había encontrado el hotel por casualidad. Su expresión no cambió, pero sacó una llave de un cajón y la colocó sobre el mostrador. Habitación 306. El ascensor está al fondo. Tomé la llave y caminé por el pasillo alfombrado. Mientras lo hacía, noté algo que hizo que la piel se me erizara,
No había ninguna otra puerta en el pasillo, solo paredes lisas con cuadros torcidos. Sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. Entré al ascensor, y mientras las puertas se cerraban, vi que el recepcionista me observaba sin parpadear. La habitación era más grande de lo que esperaba. Tenía muebles antiguos, una cama perfectamente hecha y una ventana que daba a la ciudad. Pero cuando me acerqué para mirar hacia afuera, algo no tenía sentido. No había calles, ni autos, ni edificios. Solo un campo oscuro e infinito. Me alejé rápidamente del vidrio. Quizás estaba demasiado cansado. Decidí darme una ducha y acostarme. Me despertó un sonido en mitad de la noche. Era leve, como un murmullo ahogado. Me quedé inmóvil, intentando ubicar de dónde venía. Lo escuché otra vez. Desde el armario. Respiré hondo y me levanté lentamente. Encendí la linterna de mi teléfono y me acerqué. Puse la mano en la manija y la giré con cuidado. El armario estaba vacío, pero el sonido no cesó. Miré hacia arriba. El murmullo venía del techo. Mi piel se enfrió al ver lo que había allí, una trampilla, similar a las de los áticos. Y lo peor, estaba ligeramente abierta. Tragué saliva y di un paso atrás. Entonces, escuché la risa. No era una risa normal. Era entrecortada, irregular, como si algo intentara imitar una carcajada humana pero sin entender realmente cómo hacerlo. Salí de la habitación de inmediato. El pasillo estaba vacío. No había puertas, solo paredes continuas. No recordaba que hubiera sido así cuando llegué. Corrí hacia el ascensor y presioné el botón repetidamente. Nada. Entonces, escuché pasos. No venían de un solo lado. Venían de todas partes. Algo se movía dentro de las paredes. Golpes sordos resonaban a mi alrededor, seguidos de risas ahogadas. El pasillo se oscureció. Algo se acercaba. Corrí. Llegué a la escalera y bajé de dos en dos los escalones. Pero algo no estaba bien. Los pisos no terminaban. Bajé lo que debían ser 5, 6, 7 plantas, pero cada vez que miraba los números en la pared, seguía en el piso 3. De pronto, la luz parpadeó y vi algo al pie de la escalera. Era el recepcionista. Pero algo en su rostro era diferente. Su sonrisa ahora era mucho más ancha, demasiado ancha, con dientes puntiagudos y encías oscuras. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si me estudiara. Habitación 306, susurró, y en un parpadeo, desapareció. Un ruido detrás de mí me obligó a girar. La puerta de la habitación 306 estaba justo frente a mí. No podía ser posible. Yo había bajado pisos enteros, pero estaba de nuevo en el mismo lugar. La manija de la puerta se movió. Algo dentro quería salir. No lo pensé dos veces. Corrí hacia la recepción. La puerta principal estaba cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas, pero no se dio. Entonces, noté algo que antes no estaba. Un espejo gigante cubría la pared junto a la recepción. Me giré lentamente. Mi reflejo no estaba sincronizado. Mi respiración se aceleró. Di un paso atrás. Mi reflejo no se movió. Luego, poco a poco, su cabeza comenzó a inclinarse y su sonrisa se extendió de oreja a oreja. El reloj en la pared dejó de hacer tic-tac. Todo quedó en un silencio absoluto. Entonces, mi reflejo levantó la mano y señaló detrás de mí. No me atreví a girarme. Sabía que lo que estaba allí no era humano. No sé cómo lo logré, pero mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Me lancé contra la puerta con toda mi fuerza, esperando que no cediera. Pero esta vez, lo hizo. Caí en el asfalto mojado. La tormenta seguía rugiendo. Me levanté temblando y miré hacia atrás. El hotel ya no estaba. Solo había un edificio vacío, sin ventanas ni luces, cubierto de maleza como si hubiera estado abandonado por décadas. Sin pensarlo, corrí hacia mi auto. Cuando lo encendí y miré por el retrovisor, había alguien sentado en el asiento trasero. No sé cómo salí de allí. No recuerdo cuánto conduje. Pero cuando volví a revisar el espejo, ya no había nadie. Nunca encontré registros del Hotel Freestone. Pregunté en la ciudad, busqué en internet. No existía.
pero a veces, cuando conduzco de noche y veo un reflejo en el retrovisor, me aseguro de no mirarlo demasiado tiempo. Porque siento que, en algún momento, ese reflejo volverá a moverse por sí solo. Siempre he trabajado de noche. Soy guardia de seguridad en un edificio de oficinas, un rascacielos que, durante el día, está lleno de empleados y ruido, pero que por la noche se convierte en un lugar completamente diferente. No me molesta el silencio ni la soledad, incluso disfruto de la tranquilidad de los pasillos vacíos y las luces tenues. Pero hay algo en este edificio que nunca he logrado explicar. Algo que solo se siente cuando el sol se oculta y todo queda en penumbras. El turno empieza a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Lo primero que hago al llegar es revisar los monitores de seguridad. 10 pantallas dividen las imágenes del edificio, pasillos, oficinas, el estacionamiento subterráneo y la azotea. A veces hay luces que parpadean, sombras que parecen moverse, pero siempre encuentro una explicación lógica. Sin embargo, lo que ocurrió hace 3 noches no tiene ninguna lógica. Eran las 2:13 de la mañana cuando vi algo extraño en las cámaras. En la pantalla que mostraba el pasillo del piso 14, una de las luces se apagó de golpe. No fue un parpadeo ni un fallo de energía. Simplemente se apagó, dejando la mitad del pasillo en completa oscuridad. Me incliné hacia la pantalla y subí el volumen del audio. No esperaba escuchar nada más que el zumbido de los fluorescentes, pero entonces capté un sonido leve, casi imperceptible. Un susurro. Sentí un escalofrío en la nuca. Revisé las demás cámaras, pero todo estaba normal. Decidí que lo mejor sería subir y revisar en persona. Tomé mi linterna, la radio y las llaves, y subí por el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el piso 14, el aire estaba extrañamente frío. No debería ser posible, el sistema de calefacción sigue encendido toda la noche. Pero el pasillo estaba helado. Caminé lentamente, iluminando con la linterna cada rincón. El suelo alfombrado amortiguaba mis pasos, haciendo que el silencio se sintiera aún más denso. Entonces lo vi, una de las puertas estaba entornada. No debería haber nadie en este piso a estas horas. El protocolo dice que todas las oficinas deben estar cerradas con llave. Me acerqué y empujé la puerta. Dentro, la oficina estaba vacía. Escritorios, computadoras apagadas, archivadores cerrados. Todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. La silla giratoria en el centro de la habitación se movía lentamente, como si alguien acabara de estar sentado allí. Mi estómago se revolvió. Examiné el lugar con la linterna, buscando alguna corriente de aire que pudiera haber movido la silla, pero no había ninguna ventana abierta. Justo cuando me convencía de que era mi imaginación, escuché un ruido a mis espaldas. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré de inmediato, con la linterna en alto. Nada. Pero entonces, noté algo más. La puerta ahora estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Me acerqué con la piel erizada y tomé el picaporte. No giraba. Estaba bloqueado. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo en esa oficina. Tragué saliva y marqué en la radio a mi compañero que vigilaba las cámaras en la planta baja. ¿Ves algo en el piso 14? Pregunté, tratando de sonar calmado. Hubo un silencio de unos segundos antes de que su voz respondiera con una frialdad que me heló la sangre. Sí, te veo en la oficina. Pero, no estás solo. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Qué dices? Estoy solo. La radio crujió con estática antes de que él respondiera. No. Hay alguien de pie detrás de ti. No me atreví a girarme. Pude sentir una presencia, un peso invisible a mis espaldas. La linterna temblaba en mi mano. En ese momento, la radio volvió a llenarse de ruido blanco y se cortó. Respiré profundo, conté hasta 3 y me giré de golpe. No había nada. Corrí hacia la puerta y golpeé con fuerza. Se abrió sin resistencia, como si nunca hubiera estado cerrada. Salí al pasillo y corrí hacia el ascensor, sin mirar atrás. Al llegar a la sala de monitores, mi compañero tenía la cara pálida. Me miró sin decir una palabra y señaló una de las pantallas. Tienes que ver esto.
rebobinó la grabación de la cámara del pasillo del piso 14. Se veía mi silueta entrando en la oficina, pero lo más aterrador era lo que ocurrió después. La puerta no se movió por sí sola. Se cerró lentamente, como si alguien la empujara desde afuera. Pero lo peor vino después. Cuando la cámara captó el interior de la oficina, un segundo antes de que saliera, hubo una sombra detrás de mí. No una sombra normal. Era alta, alargada, sin forma definida, con extremidades delgadas y retorcidas. Se quedó ahí, de pie, justo detrás de mí. Y lo más aterrador, en el momento exacto en que giré hacia la puerta, desapareció. No volví a subir al piso 14. Renuncié 2 días después. Mi jefe nunca me creyó, y el video que grabamos desapareció misteriosamente del sistema al día siguiente. Pero hay algo que no puedo olvidar. Cada noche, cuando intento dormir, a veces siento un escalofrío en la nuca. Y en los reflejos de las ventanas, en los espejos, incluso en la pantalla de mi celular cuando está apagada, a veces veo algo de pie detrás de mí. Esperando. Observando. Sonriendo. Siempre he disfrutado de conducir de noche. Hay algo en las carreteras vacías, en el sonido constante del motor, en la sensación de libertad que me relaja. Trabajo como conductor de viajes compartidos, y aunque la mayoría evita los turnos nocturnos, yo los prefiero. Menos tráfico, menos ruido. Pero después de aquella noche, nunca volví a manejar después de medianoche. Eran las 2:37 de la mañana cuando acepté el viaje. Aparecía como una recogida en una zona rural, un poco alejada de la ciudad. No era raro, había gente que vivía en áreas más apartadas y necesitaba transporte. La tarifa era buena, así que confirmé la solicitud y conduje hasta la ubicación marcada. La carretera estaba oscura, sin farolas y rodeada por un bosque denso. Encendí las luces altas mientras avanzaba. El marcador del GPS señalaba que el punto de recogida estaba a unos metros, pero no vi ninguna casa ni señal de vida. Solo el camino estrecho y la niebla espesa que comenzaba a levantarse del suelo. Me detuve exactamente donde el mapa indicaba. Miré a mi alrededor. Nada. Ni una casa, ni un sendero, ni una luz en la distancia. Bajé la ventanilla y llamé al número del pasajero. Nadie respondió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Justo cuando decidí cancelar el viaje y dar la vuelta, el asiento trasero del coche se hundió levemente. Sentí el peso de algo o alguien. Mis manos se congelaron sobre el volante. No había abierto la puerta. Nadie se había subido. La temperatura dentro del auto bajó bruscamente. Mi respiración formó un vaho ligero frente a mí. Entonces, la voz. Gracias por recogerme. El sonido venía de detrás de mí. Era una voz baja, monótona, sin emoción alguna. Lentamente, con la piel erizada, miré por el espejo retrovisor. Había alguien sentado en el asiento trasero. Pero no podía ver su rostro. Era solo una silueta oscura, con una figura alta y delgada. Parecía absorber la luz a su alrededor. La piel de mis brazos se tensó. Tragué saliva con dificultad. Algo dentro de mí gritaba que no hablara, que no hiciera preguntas, que simplemente condujera. Así que eso hice. Pisando el acelerador con lentitud, comencé a avanzar por la carretera. Mis manos temblaban sobre el volante. El pasajero no se movía, no hablaba, solo permanecía inmóvil en el asiento trasero. Los minutos pasaron. No podía evitar mirarlo por el espejo. No respiraba, no parpadeaba. No era humano. El GPS no mostraba una ruta clara. La pantalla marcaba un destino desconocido, como si estuviera perdiendo la señal. La carretera parecía interminable. De pronto, la voz volvió a sonar. Siempre es difícil encontrar a alguien que pare. No supe qué responder. Me limité a seguir conduciendo, sintiendo la opresión en mi pecho aumentar con cada segundo. Casi nadie lo hace. Mi garganta estaba seca. Quería hablar, preguntar quién era, de dónde venía, pero algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Entonces, sentí su aliento en mi oído. La figura estaba ahora más cerca. Giré el volante bruscamente.
El coche derrapó y por poco me salgo de la carretera. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando miré el asiento trasero por el espejo, estaba vacío. La presión en el aire desapareció. Recuperé el control del auto y respiré agitadamente. Pero la sensación de ser observado no se iba. Entonces, la radio del auto se encendió sola. Un zumbido de estática inundó la cabina. Y entre la interferencia, una voz surgió. ¿Nunca debiste parar? Un grito surgió de la nada. Un alarido desgarrador, lleno de rabia, de hambre, de algo inhumano. Pisé el acelerador a fondo. Las luces parpadearon. La carretera comenzó a cambiar. Los árboles en los costados parecían doblarse hacia el auto. El camino se retorcía, como si estuviera vivo. Entonces, lo vi en el espejo retrovisor otra vez. Estaba sentado, pero esta vez, podía ver su cara. No tenía ojos. Solo cavidades vacías y profundas. Su boca se extendía demasiado, como si su piel se estuviera rasgando. Y estaba sonriendo. La radio soltó un último mensaje antes de que el auto se apagara por completo. Ya es tarde. La oscuridad me envolvió. No recuerdo qué pasó después. Cuando desperté, el auto estaba detenido en el arcén de la carretera. El sol apenas comenzaba a salir. Miré alrededor. No había señales de la figura, ni de los árboles deformados, ni del camino imposible. Solo la carretera normal y vacía. Pero algo estaba mal. El asiento trasero estaba mojado, como si algo se hubiera sentado allí durante horas. No hablé de esto con nadie. Desinstalé la aplicación de viajes compartidos y no volví a conducir de noche. Pero a veces, cuando paso por carreteras solitarias y veo a un pasajero esperando en la oscuridad, acelero sin mirar atrás. Desde hace años trabajo en el área de mantenimiento nocturno de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Es un rascacielos enorme, con más de 50 pisos y oficinas que, durante el día, están llenas de ejecutivos, empleados y asistentes corriendo de un lado a otro. Pero por la noche, el edificio se convierte en un lugar completamente distinto. Vacío, silencioso, con pasillos que parecen extenderse más de lo que deberían. No me molestaba estar solo, hasta aquella noche en la que descubrí que el edificio tenía un piso que no existía en los planos. Mi rutina siempre ha sido la misma. Llegar a las 11 de la noche, recorrer los pisos asegurándome de que todo esté en orden, revisar las calderas, verificar las cámaras y luego sentarme en la sala de seguridad hasta el amanecer. En casi 10 años nunca había sucedido nada fuera de lo común. Pero todo cambió cuando, a las 2:33 de la mañana, el panel del ascensor mostró que alguien había solicitado el elevador desde el piso 33. No hay un piso 33 en este edificio. Los botones del ascensor llegan hasta el 32 y luego está la azotea. No hay registros de que existiera un nivel más. Mi primer pensamiento fue que era un error del sistema. Me levanté de mi asiento y revisé las cámaras, pero ninguna mostraba actividad en los pasillos. Sin embargo, la pantalla del ascensor indicaba claramente que alguien había llamado desde un piso que no debía existir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí el instinto de ignorarlo y seguir con mi turno como si nada, pero algo me obligó a ir a revisar. Tomé mi linterna, mi radio y bajé hasta el último piso accesible, el 32. El pasillo estaba vacío. El aire era más denso de lo normal, y las luces parpadeaban con una frecuencia irregular, como si la electricidad estuviera fallando solo en este nivel. Caminé lentamente hacia el ascensor y presioné el botón. Cuando las puertas se abrieron, me quedé helado. El botón del piso 33 estaba iluminado. No debería estar allí. En ninguna parte del panel había un botón 33. Pero ahí estaba, brillando con una tenue luz amarilla. Sin pensar demasiado, extendí la mano y lo presioné. Las puertas se cerraron, y el ascensor comenzó a subir. Pero no se sintió normal. La sensación era diferente a cualquier otro viaje en elevador que hubiera hecho en el edificio. El ascensor se movía más lento, como si estuviera cruzando un espacio que no debería existir. La luz del techo comenzó a parpadear y el sonido del motor se volvió más profundo, más retumbante.
Cuando las puertas finalmente se abrieron, lo que vi no tenía sentido. El pasillo era idéntico a los demás, pero la arquitectura se sentía errónea. Las paredes eran más altas, el suelo parecía más angosto y había una neblina ligera que flotaba a ras del suelo. El aire era espeso, con un olor metálico que no reconocí. No había sonido. Ni siquiera el zumbido de las luces fluorescentes o el ruido lejano del tráfico desde afuera. Nada. Di un paso fuera del ascensor. La alfombra bajo mis pies era diferente, como si no hubiera sido pisada en años. Miré a los lados. Las puertas de las oficinas estaban cerradas, con placas de nombres grabadas en ellas, pero los nombres eran ilegibles, como si las letras hubieran sido raspadas. Avancé lentamente por el pasillo, con la linterna apuntando a cada rincón. No sabía qué estaba buscando. Solo tenía la certeza de que no debía estar aquí. Entonces lo escuché. Un susurro. No venía de ningún lugar específico. Parecía estar en todas partes, como si el edificio mismo estuviera susurrando mi nombre. Tragué saliva y giré sobre mis talones, listo para volver al ascensor, pero cuando miré la pantalla del panel, ya no estaba en el piso 33. El indicador marcaba piso 51. Eso no era posible. El edificio solo tenía 50 pisos. El pánico se apoderó de mí. Presioné el botón de llamada del ascensor repetidamente, pero no respondía. La pantalla titiló y los números comenzaron a cambiar. 52, 53. 54 seguía subiendo. Corrí por el pasillo, buscando una salida, pero todas las puertas estaban cerradas. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un murmullo ininteligible que me rodeaba. Entonces, las luces parpadearon violentamente y, por un segundo, vi algo al final del pasillo. No era humano. Era una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, no tenía ojos. Solo dos cuencas vacías y negras que parecían absorber la luz. Di un paso atrás. La figura no se movió. Pero el pasillo se hizo más largo entre nosotros. Como si la distancia entre ambos se estuviera estirando. El sonido de estática llenó el aire. Mi radio, que hasta ese momento había estado en silencio, se encendió con una voz distorsionada. No debiste venir aquí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de eso. Pero sin importar cuánto corriera, el pasillo nunca terminaba. Las puertas en los costados eran las mismas, los cuadros en las paredes se repetían una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. De repente, la luz del ascensor apareció a la distancia. No sé cómo, pero estaba ahí de nuevo. La puerta estaba abierta. Corrí con todas mis fuerzas y me lancé dentro justo cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear erráticamente. Las sombras en las paredes se movían por sí solas. Apreté el botón de la planta baja repetidamente, sin atreverme a mirar afuera. El ascensor comenzó a descender. Los números en la pantalla bajaban lentamente. 50, 40, 30, 10, 5, 1, B1. Se detuvo. El silencio fue absoluto. Las puertas se abrieron. Estaba en la sala de seguridad. Como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Eran las 2:34 de la mañana. Había pasado exactamente un minuto desde que subí al ascensor. No sé qué sucedió esa noche. No sé si lo imaginé o si realmente toqué algo que no debía. Pero al día siguiente, revisé los planos del edificio otra vez. No hay registro del piso 33. Y lo peor, la cámara de seguridad del ascensor registró mi viaje. Pero cuando revisamos el video, las imágenes mostraban que nunca estuve solo en el ascensor. Había algo más allí conmigo. No debería estar escribiendo esto. No después de lo que pasó en aquel hospital. Pero cada vez que cierro los ojos, lo revivo. Cada vez que estoy solo, siento que algo sigue observándome, como si aún estuviera atrapado allí.
Quizás contar la historia me ayude a entender lo que realmente sucedió, aunque una parte de mí teme que solo haga que eso vuelva a encontrarme. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en el Hospital St. Gabriel, un edificio antiguo que había cerrado sus puertas hacía años. Me contrataron para ayudar a catalogar expedientes y vaciar las salas antes de que el lugar fuera demolido. El pago era bueno y el horario nocturno me pareció ideal. Lo que no sabía es que St. Gabriel nunca estuvo realmente vacío. El hospital tenía un aire opresivo, como si las paredes estuvieran impregnadas de los susurros y lamentos de todos los que alguna vez pasaron por allí. En los pasillos, los carteles de emergencia aún colgaban torcidos, y las habitaciones abandonadas parecían esperar a que alguien regresara a ocuparlas. Desde el primer momento, sentí que no estaba solo. El trabajo consistía en archivar documentos en el antiguo sótano, un lugar lleno de estantes cubiertos de polvo y cajas apiladas con historias que nadie volvería a leer. Durante las primeras noches, todo transcurrió sin incidentes. Pero luego, comencé a escuchar los pasos. No era mi imaginación. Cada noche, en los pasillos vacíos del hospital, podía oír el sonido de pasos lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo por los azulejos. Al principio pensé que tal vez había otra persona en el edificio, algún otro trabajador que no conocía. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad en la oficina principal, no había nadie más que yo. Intenté ignorarlo. Me dije que el sonido provenía de tuberías viejas o del viento colándose por las ventanas rotas. Pero entonces, una noche, mientras trabajaba en el sótano, escuché algo mucho peor. ¿Una respiración? Venía de la habitación contigua. No me moví. No parpadeé. Solo contuve el aire, con el cuerpo paralizado por el miedo. No había nadie más conmigo en el hospital. ¿Lo sabía? Lo había revisado antes de bajar. Pero allí estaba, una respiración profunda, irregular, justo detrás de la puerta. Con la linterna en mano, me acerqué lentamente. La habitación era una vieja sala de registros, con escritorios cubiertos de papeles amarillentos y sillas rotas. Miré en cada rincón. Nada. Pero la sensación de que alguien estaba allí no desapareció. Entonces vi la carpeta. Estaba sobre un escritorio, abierta, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. La tomé con las manos temblorosas y leí el nombre en la portada. Paciente número 257, Leonard Dale. Un escalofrío recorrió mi columna. Conocía ese nombre. Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias sobre un asesino que aterrorizó la ciudad hace décadas. Un hombre que fue declarado mentalmente inestable y encerrado en el Hospital St. Gabriel hasta su muerte. Pasé las páginas con creciente ansiedad. Eran informes de los doctores, notas de su tratamiento, y luego, algo extraño. La última página estaba escrita después de que el hospital cerrara. Paciente 257 aún presente. Se niega a irse. No entendía qué significaba eso. ¿Cómo podía haber registros después del cierre del hospital? Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. Había una fecha al final de la página. Era el día de hoy. El sonido de pasos resonó a mis espaldas. No tuve tiempo de reaccionar. La luz de mi linterna titiló y sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. No estaba solo en esa habitación. Algo estaba detrás de mí. Me giré de golpe y vi una silueta en la penumbra. Alta, encorvada, con extremidades delgadas y retorcidas. No podía verle el rostro, pero sentí su mirada perforándome. Mis piernas se congelaron. El aire se volvió denso, y cada segundo que pasaba era una eternidad. La figura avanzó lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, los documentos a mi alrededor comenzaban a moverse, como si una fuerza invisible agitara la habitación. Corrí. Salí del sótano sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. Cuando llegué a la planta baja, intenté abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Golpeé y grité, pero el hospital se negó a dejarme salir. Las luces comenzaron a parpadear. Los pasillos, que antes estaban vacíos, ahora no lo estaban. Desde cada habitación abierta, sombras oscuras se arrastraban hacia el pasillo. Figuras sin rostro. Pacientes que nunca se habían ido. El sonido de un monitor cardíaco comenzó a sonar en la distancia.
Pip. El sonido era cada vez más fuerte, más intenso. Cubrí mis oídos, tratando de bloquearlo, pero no se detuvo. Pip. 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 Y entonces, silencio. Abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. No en el St. Gabriel. No en un hospital abandonado. En una habitación completamente blanca, con máquinas conectadas a mi cuerpo. Miré alrededor, aturdido. Un doctor entró y me sonrió. Bienvenido de vuelta. Estuviste en coma por 3 meses. Mi mente no lo aceptó. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondió. ¿Dónde estoy?, pregunté con voz débil. El doctor me observó con una expresión extraña. Tranquilo, estás a salvo. Estás en St. Gabriel. El mundo se congeló. No podía ser. St. Gabriel estaba cerrado. Intenté hablar, pero un reflejo en el monitor de la habitación me hizo callar. En la pantalla negra, detrás de mí, una silueta alta y encorvada me observaba desde la esquina de la habitación. No estoy seguro de haber despertado realmente. No sé si alguna vez logré salir de aquel hospital. Porque a veces, cuando parpadeo, los pasillos a mi alrededor se ven un poco más largos de lo normal. Gracias por sumergirte en estas historias. Si el misterio te atrapó, no dejes escapar lo que viene. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Cada relato es un nuevo secreto por descubrir. Nos vemos en la próxima dimensión del misterio.